Bien, seguimos en hermenéutica especial con los ejercicios de traducción y hoy esperemos terminar con el repaso de todos los pasajes que quedaron como tarea. Imagino que lo hicieron, trabajaron sobre los textos y ahora vamos a ver cómo quedaron esas traducciones. Habíamos visto buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, el pasaje del ladrón de la cruz, Juan 3:16, 1 Corintios 15. ¿Qué pusieron en 1 Corintios 15? Bueno, por eso, esa era la idea. Donde de ti muerte la conquista victoriosa, donde de ti muerte el aguijón. Bien. ¿Hicieron la puntuación? Yo puse entre coma de ti muerte. Sí. Pero demás. Sí. ¿Dónde coma de ti muerte, coma la conquista victoriosa? Y lo otro, ¿dónde coma de ti muerte, coma la hijo? Ah, ¿dónde coma? No, yo lo hice así. No, yo lo traduje, pero no le puse las cosas. ¿Y así cómo van a traducir? ¿Cómo van a encontrar el significado? Bueno, acá en el texto tenemos una ayuda con el signo de admiración, de interrogación. Sí. Pero acuérdense que en el original no hay signo de interrogación. O sea, sacamos este texto de una versión interlineal que tenía el signo de interrogación. Pero si no tiene el signo de interrogación, ¿cómo se lee? ¿Dónde de ti muerte la conquista victoriosa? ¿Dónde de ti muerte el aguijón? Pero ya en sí misma se está poniendo el signo de interrogación. El tema de las comas es un problema que yo creo que lo tengo en común con Seba. Soy de querer meter coma en todos lados. Y según las reglas gramaticales, las comas no van en cualquier lado, donde uno piensa o que le gustaría que esté. Porque ¿qué es lo que hay que tener en cuenta siempre? La oración. Hay que tener en cuenta la oración y si esa coma puede o no modificar la oración o el sentido de la oración. Lo que pasa es que uno por ahí se siente tentado a pausar para ir teniendo claro el sentido del texto. El problema es cuando una coma, ¿se acuerdan cuando veíamos lo de el ladrón en la cruz? Cambia el sentido. ¿No? En este caso, poner la coma tan cerquita en el texto, porque en el mismo texto dice, bueno, no acá, en lo que vamos a ver ahora, puede aparecer una I. Cuando aparece una I o un porqué, no hace falta meter coma ahí tan seguido, porque la misma oración va explicando el significado, lo que quiere decir, ¿no? No, y la regla también te dice que al lado de la I no puede ir coma, la regla gramatical. Bueno, el tema es que también las reglas gramaticales en español fueron cambiando, fueron dando concesiones. Sí, en la regla académica todo el tiempo está saliendo palabras nuevas. Después tiene que ver también con qué sentido le está hablando, está de alguna manera, no es personificando, sino como sería un antropomorfismo, porque está hablando de la muerte, ¿dónde de ti muerte? Tal cosa, ¿dónde de ti muerte? Tal otra. Entonces, completa la oración, no sé si se entiende, o le barre más. Bueno, pero entonces, quieren, a ver, como ejercicio, ¿qué figura literaria sería? Según yo, antropomorfismo. ¿Pero por qué antropomorfismo? Porque le está dando... La muerte. Acuérdense que el antropomorfismo se aplica A una parte del cuerpo o algo. Y a- Para mí esto es más tipo. y a Dios. Más tipo. Y a Dios. tenés razón. Más tipo fábula esto. Ficción, está hablando de la muerte. Hay otra figura literaria a la que se acerca.
Simbolismo. Personificación. Ajá. Hipérbole. Como chavo, sí, como chavo. Como chavo. Parábola. Betoni. Betonini. Repaso de figura literaria. No, pará. Bueno, no, pero igual. Es una figura metafórica. Pero en la expresión, a mí me encanta la traducción poética que tiene la Reina Valera, el estilo, el lenguaje poético, porque es el típico lenguaje español. Cervantes. Claro, ¿dónde está muerto? De hecho, fíjate que le pone coma a Reina Valera y le da mucho más ese énfasis, porque dice, vos lo deberías leer así, ¿dónde está, o muerte, tu aguijón? Y la coma le pone ese espacio donde ¿En dónde la pone? La pone, ¿dónde está, coma, Después o del muerte? está, después del está. Claro, ¿dónde está, coma, o muerte? Porque Yo ahí pensé dirige que- hacia la... Yo pensé que vos la ponías antes, ¿después No. de dónde? Y después dice, ¿dónde, o sepulcro, tu victoria? Y ese tiempo que se toma enfatiza, como diciéndole como de alguna manera, ¿cómo se diría cuando vos te confrontás a algo, lo ponés? Claro, es un énfasis. Un énfasis. Es un énfasis Por eso yo le puse provocativo. muerte. Claro, Provocativo. claro. Entonces al final, ¿qué era? Por eso yo puse ¿Dónde pusiste vos la coma? de ti muerte, como lo mismo que hace la Reina Valera, pero lo hice así sin querer. Claro, está bien. Bueno, ahí está Ahí bien. Metí las comas para separar. Ahora, fíjense cómo eso le da un énfasis que eleva la expresión como si fuera algo victorioso, un triunfo, Sí, sí. ¿no? Como en la música de lo que es un triunfo en el folclore. La música de triunfo en el folclore, ¿no? Es un ritmo pum para arriba, ¿no? Y con un ritmo vencedor, tipo marcha. Bueno, fíjense cómo esas expresiones en otras traducciones o en otras versiones se puede diluir o se puede perder ese énfasis si se usan otras palabras o se ubican sin perder el significado, pero por ahí pierde fuerza. Por ahí la semana que viene vamos a ver algunos de esos pasajes que son muy evidentes en cuanto a la diferencia y hasta en el riesgo de interpretarlos mal. Hoy vamos a ver algunos que son dentro de todo simples. Si damos vuelta a la página, ingresamos en Romanos 12:20. ¿No lo transcribieron? ¿Lo transcribieron? No lo dejemos como tarea para la casa. Digo. Sí, yo lo copié, Triqui, pero no le puse la Bueno, coma ni nada. vamos a leerlo como si estuviéramos leyendo la transcripción. ¿Qué dice? No sé si quién está conectado por ahí. Está Miriam. Dice dos más. Debe estar Vero también. Si lo tienen, si alguno lo tiene transcripto y lo quiere leer de los que están conectados, métanse nomás. Romanos 12:20. De los que están presentes. Hola, ¿sí? ¿Sí? Soy Miriam. Hola Miriam. ¿Qué tal? Bendiciones. Igualmente. Yo lo hice todo. Bueno, vean, ahí tenemos una buena alumna. Vean, aprendan ustedes. Pasar la tarea. No es difícil tampoco. Claro. Bueno, ¿qué dice? Pero si alguna vez esté teniendo hambre el enemigo de ti, estés alimentándolo a él, si alguna vez, o sea, yo no le puse punto, no le puse nada. No, está bien, puse está tal bien. cual. Está bien. A él, si alguna vez esté haciendo
dando de beber a él, a esto, porque haciendo brasas de fuego amontonarás sobre la cabeza de él. Está simple para entender, ¿no? Sí. Clarísimo. Bueno, imagínense que los traductores se encontraron con esto. Pónganse en esa época de los traductores, y al español en este caso, ¿con qué se encontraron? Con esto mismo que nos encontramos nosotros en el original. O sea que tuvieron lindo trabajo no solo para poner puntuación, ubicar el orden de las palabras dentro de la oración. Porque acá vieron como que... Ahora, qué mal que hablaba. Está todo mezclado. Claro. Pero si alguna vez estés teniendo hambre, el enemigo de ti, tan más fácil la Reina Valera. Después sigan buscando, tratando de hacer el trabajo de puntuación. Pero me quiero enfocar acá en una parte de este versículo que dice, porque haciendo brasas de fuego amontonará sobre la cabeza de él. A esto, bueno, antes tendríamos que leer. Si le está dando de comer, si le está dando de beber a él, a esto, porque haciendo brasas de fuego amontonarás sobre la cabeza de él. Como que ahí El a esto es complejo ahí. como que el haciendo te confunde, pero ¿Cómo dice la Reina Valera del 60? en esa parte, En esa parte. pues haciendo. Ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Pues haciendo esto. Pues haciendo. Haciendo esto, o sea, dándole de comer, ayudando al enemigo. Sí, sí. Ascuas de fuego. Ascuas. ¿Qué significa ascuas? Tiene que ver con la vergüenza, el entristecimiento del rostro, de la vergüenza. Cuando usamos la traducción dinámica, porque acá estamos en el punto 2 que dice ejemplos de traducción dinámica, no en traducción literal. ¿Qué busca la traducción dinámica? ¿En qué se enfoca? ¿Eh? ¿No? Como tal, después la transcripción a Reina Valera para por ahí comparar. Para poner digamos, darle un sentido a la época en donde se está Claro, darle un hablando, digamos. no interpretar el término literalmente, sino el sentido que está detrás, qué está queriendo decir. Lo que acá se nos complica porque la Reina Valera tiene varios términos como estos: ascuas, concupiscencia. Ascua era como Sería como lengua de brasa. llama, como... El texto, en el original, dice literalmente lo que Reina puso como ascuas. Brasa. Claro, si dejaba brasas, Era más fácil. era más fácil. ¿Por qué le puso ascuas? Acuérdense esto de los lenguajes dinámicos y que en determinadas épocas tenían un uso más común. Sí. Capaz que en esa época ascuas era más común, no se decía brasas. El término griego ahí es antraktas, para brasa. O sea, bueno, nada que ver con... Ese es ilegible eso que dice. Antrakas es en griego. Vieron que está la palabrita ahí. Está brasas, a la izquierda está en griego antrakas. ¿Quién sabía, quién sabe lo que era las antrakas? Para los griegos nomás. Pero encima, esto yo sé que lo vemos en introducción bíblica, en introducción bíblica y en hermenéutica general. Porque tenemos que recordar que el idioma de la Biblia, el idioma griego en este caso, era, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se conocía ese dialecto en el que se escribió el Nuevo Testamento?
Era un griego, Común, vulgar. bueno, tenía un nombre, Tiene unas palabras. que es koiné. ¿Coiné? Koiné. Muy bien, Fabio. Griego koiné. Y era un griego común, vulgar, popular, que se hablaba en todo el imperio. Pero aún así tenía un vocabulario con muchísimas palabras, ¿no es cierto? Era muy rico ya en ese tiempo el lenguaje griego, ¿o no? El lenguaje griego se asimila al inglés, inclusive en la redacción, porque vieron que en el inglés No, es muy rico, digamos, el adjetivo antecede al sustantivo, muchas veces, ¿no? El idioma más rico es el español. Pero a veces una misma palabra en el griego podía significar varias cosas. Claro. Cuando nosotros tenemos que ir a traducir usando un diccionario griego-español, nos vamos a encontrar que una palabra tenía varias acepciones. Entonces, todavía más complicado, porque por eso la importancia de los principios de hermenéutica. Tengo que tener en cuenta el contexto para saber si ese término, o si esa acepción corresponde ahí o quiere decir otra cosa, ¿no? Por ejemplo, bueno, por ahí lo veríamos la semana que viene, pero a veces en las traducciones actuales, en la NTV o en la NBI, por ejemplo, se traduce bondad en lugar de gracia. O sea, para que ahora sea más comprensible el término gracia, la reemplazan por bondad de Dios. ¿Es lo mismo? No, ¿Pero por qué no? Porque nosotros sabemos el significado de gracia. claro. Pero se diluye la fuerza, o sea, el alcance del término gracia si solamente pongo bondad. ¿O no? Sí. Bueno, por eso siempre recordamos el cuidado que tenemos que tener a la hora de usar nuevas versiones o traducciones o paráfrasis. Y en Corintios, que nosotros lo vemos como el amor y también está traducido como caridad. También está traducido como caridad. Bueno, las versiones católicas usan mucho el término caridad en lugar de amor. En lugar de... Pero vuelvo al punto que estábamos mencionando recién. El lenguaje koiné también era un dialecto común, vulgar, popular más que vulgar, pero también existía el griego clásico, el griego helenista, el griego de Homero. Es un griego mucho más pulido. Si se hubiera traducido al griego helenista o al griego clásico, iba a ser capaz que más complicado para nosotros o para el general de la gente entenderlo. El español que nosotros hablamos ahora no es el español que hablamos nosotros el siglo pasado. No es el español castellano de Castilla, en España. Por eso cuando vamos a la Biblia del Oso, nos vamos a encontrar en la traducción literal de la Biblia del Oso letras que ya fueron reemplazadas por letras nuevas. Por eso decimos que el idioma es algo dinámico. La palabra esto, en el idioma de Casiodoro, en la Biblia del Oso, era efto. La S no existía, se reemplazaba la S por la F. En la traducción de 1909 de la Reina Valera, la versión, mejor dicho, de 1909 y alguna anterior, decía en Génesis 1:1, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Después, en las nuevas versiones, se puso creó. O sea, se va actualizando de acuerdo a los tiempos y por eso también está bueno revisar siempre, por eso, como decíamos de entrada, siempre tenemos que volver a la fuente original, al idioma original, pero también con el cuidado de
O sea, tratar de entender lo que significó en ese tiempo y en ese griego koiné esa palabra. Lo que nosotros estamos viendo acá en la hojita son traducciones literales de lo que fue en la época original y cómo se escribía o cómo se entendía. Cuando se traduce, vieron que a veces encontramos, confiando hacia adentro, Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, se traduce cree, pero lo que significa la palabra ahí, pisteuon, o sea, pistis es fe, ¿no? Pisteuon en griego, al lado que dice, confiando eis, hacia adentro. Está hablando de una confianza interior. Traduce fe, o sea, lo que sería la fe, como una convicción profunda, interior. Es más profundo, ¿eh? No está bueno el griego con él. Está hablando no solo de creer, de una creencia, sino de una creencia profunda hacia adentro, forma parte de una convicción íntima. ¿Por qué lo podemos entender así? Porque en el griego lo dice así, confiando hacia adentro. Pero cuando se traduce al español, ¿qué palabra se usa? Cree. ¿Vieron cómo cuando uno va al idioma original encuentra detalles que se van perdiendo en las traducciones? Por eso está bueno, ya a mí no me alcanza la vida para ponerme a aprender el griego, me encantaría, pero si ustedes tienen la posibilidad de hacerlo, bueno, hay que aprovecharlo. Pero aunque no tuviéramos la oportunidad de hacerlo, tenemos los recursos a nuestra disposición para apartar el tiempo necesario y encontrar estos tesoros que se nos pierden si solamente nos limitamos a una versión o a una traducción. Por eso, como siempre decimos, lo mejor es también tener diferentes versiones para ir comparando. Decíamos, todavía no llegué a lo que quería. Ascuas de fuego. ¿Qué es ascuas? Entonces, según el idioma original, brasas. ¿Y qué es lo que se quiere decir? ¿Qué quiere decir? Claro, como que es una situación de vergüenza, vergonzoso, como algo... Y después está bueno en la de Dios habla hoy que la cara colorada, dice. Claro. Como que Acá tenés... fuego, cuando dicen que no me quemé, viste que ahora se... Claro, no me quemé. No me quemé, eso. Ahora, fíjense que acá tenemos un caso inverso. Las traducciones modernas destacan el significado real del texto original. En las traducciones literales, como en el caso de la Reina Valera, hasta se puede interpretar mal y aplicar mal. Yo recuerdo una vez que se predicó, no me acuerdo si fue una prédica o una enseñanza, sobre esto de que ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Cómo se interpretó eso así rápido? Tirarle brazos en la cabeza, sí, claro. Tirarle fuego. Juicio de Dios y castigo divino. ¿No escucharon eso alguna vez? ¿O no lo interpretamos así alguna vez? No. Bueno, pero No, porque no lo explicamos. ascuas de fuego, o sea, como que una condena o un juicio vas a amontonar, vas a acumular sobre él. ¿Es correcta esa interpretación? No. No es correcta. ¿Alguien tiene alguna NTV o lenguaje actual? La NBI, mira lo que dice. Si tu amigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, actuando así harás que se avergüence su conducta. Y las ascuas de fuego tienen que ver con lo que decía vos, Eva, ¿no? La cara enrojecida de vergüenza. Que cualquiera Dios habla hoy, dice, y también si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. Ahí está. Ese sería un versículo bien traducido. Y es, Dios habla hoy. Que siempre fue también... Yo de chiquito leía esta versión, por eso no me acuerdo La siempre. NTV dice, en cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber.
Al hacer eso amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Y combinó todo. Fíjense que tanto la traducción literal como la de equivalencia dinámica tienen que ir sí o sí al idioma original para encontrar el verdadero sentido del texto. Nos ayuda esto a reafirmarlo. No podemos casarnos con ninguna versión. No podemos desechar, sino que tenemos que ver cuál es la más cercana al idioma original. Porque si nos hacemos partidarios hinchas de la Reina Valera y despreciamos la Dios habla hoy, o la NTV, o la NBI, o la lenguaje actual, bueno, podemos perdernos algo que está correctamente traducido, y porque nosotros somos hinchas fanáticos y no nos cambiamos de camiseta, somos defensores de tal versión. No, pero está bueno eso que dijiste, porque si vos lo tomás como eso de poner brasas sobre la cabeza, también se puede interpretar, es fácil interpretarlo como que viene de Dios, juicio de Dios. Pero ahí está hablando de un juicio propio, está hablando en realidad, de la vergüenza que va a sentir el tipo por tratarte mal, por ser. Bueno, lo que sigue en el ejercicio es la transcripción de las traducciones de la Reina Valera del 60, de la NBI y la de Dios habla hoy, de ese mismo texto. Sí, que la leímos. Que se leyó, pero pónganla. Miren que corrijo carpeta, la carpeta tiene nota, ¿eh? Diga qué clase es eso, sin falta, profe. Completen la carpeta. Si después les va a quedar como documentación. Si lo leen, está peor que el griego. Jeroglífico. Vamos al punto 3. ¿Cuál es la diferencia entre una traducción formal, literal, y una traducción dinámica? ¿Podés leer, Vero? ¿Si andás por ahí? Sí, ahí va. O si no, vos, Fabio. Bueno, la tengo acá media con tos y gripe, qué sé yo, entonces está media... Bueno. Está media callada, ¿viste? Por eso algo le pasaba, si no... Sí, ya. Bueno, te leo ahí. El punto 3, sí. ¿Cuál es la diferencia entre una traducción formal, literal, y una traducción dinámica? La traducción literal, como su nombre lo indica, busca traducir palabra por palabra teniendo en cuenta el orden de las palabras del idioma al que se traduce. La traducción de equivalencia dinámica busca traducir el sentido detrás de la palabra. No se basa tanto en las palabras, sino en ideas. Busca interpretar lo que los receptores primarios de una escritura en particular entendieron en su momento. Este método tiene una buena intención, aunque hay que tener cuidado porque se puede desvirtuar el sentido original del texto. Las versiones que utilizan la equivalencia dinámica como método de traducción son, por ejemplo, la NBI, Dios habla hoy, lenguaje actual, lenguaje sencillo, nueva versión purificada, etc. Bien. Vamos al 4, que es un ejemplo sencillo de equivalencia dinámica. ¿Qué dice Proverbios 16:1? Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Del hombre son las disposiciones. El hombre propone y Dios dispone. Bien, esa es la frase popular. El hombre propone, la mujer manda. Bueno, no es para sacar trapito de sol. En mi caso Ya está, ya no la puede arreglar, Gerard. Ya está. La mujer propone y el marido dice sí que... Bueno, ¿se entiende el ejemplo? ¿Tienen Proverbios 16:1 en lenguaje actual o en Dios habla hoy?
Sí, el U. Yo lo tengo en NBI. A ver, El hombre propone y Dios dispone. NBI. Eso es NBI. ¿Lenguaje actual o Dios habla Dios hoy? habla hoy, puede la humanidad trazar sus planes, pero el Señor tiene la última palabra. Está bien. ¿Lenguaje actual? ¿NTV? El hombre propone y Dios dispone. Traducción lenguaje actual. ¿Otra? NTV, Sí. podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. En la del oso dice, del hombre son las preparaciones del corazón, más de Jehová la respuesta de la lengua. Pero ahí está hablando de, viste, como de la abundancia del corazón al la boca. Está más en ese sentido. ¿Se dieron cuenta de la cantidad de palabras distintas que se usan para interpretar el mismo texto? Bueno, NBI lo licúa bastante, porque no da lugar a profundizar. El hombre propone y Dios dispone. Queda muy superficial y es mucho más profundo lo que está hablando. Claro. No es algo herético. No llega a ser una herejía. O está mal traducido. No, pero sí implica. Claro. NBI. Pero transmite, como un ejemplo de traducción dinámica, transmite la idea de fondo. La idea de fondo está, ¿o no? Simplificada, pero está. NBI. Yo tengo otra NBI, por eso. Toma. Sí, yo también. Lo que dice la NBI acá en el celu dice, el ser humano hace planes, pero la palabra final la tiene el Señor. ¿Esa la tenés vos? Ya no arrepentí, la cambié. A vos te cambiaron. Yo la tengo escrita, tengo la misma Biblia que Moni. ¿Cómo dice? Paralela. La paralela. Pero es paralela esa, por eso. ¿Ah? Es la paralela esa. Pero pasa que esa puede ser más moderna. Qué sé yo. Tiene actualización. No, de la NBI hay ediciones hechas en diferentes años. Hubo un año que la traducción de la NBI fue muy cuestionada por los eruditos lingüistas porque omitía justamente términos que son importantes y que hasta hacían correr el riesgo de no reconocer la deidad de Jesucristo, por ejemplo. O sea, hay detalles muy finos que por ahí nosotros desconocemos porque no nos metemos, pero hay un año en la que se recomienda que esa edición no se utilice, de la NBI. Yo tengo la versión, la Dios habla hoy, 94, y me parece interesante. La voy a leer. Dice, muchos han emprendido la tarea de escribir la historia de Dios de los hechos que han llevado a cabo entre nosotros. Toma. Wow. ¿Pero qué versículo es ese? No, perdón. No, lo voy a escribir. Ya cambió todo. Leímos la Dios habla hoy, ¿no? 16, ¿cuánto? ¿1? Sí. Claro. Los planes son del hombre, la palabra final la tiene el Señor. Bien. ¿Esa cuál es, me dijiste? NBI. La Dios habla hoy, 94. Dios habla hoy 94. Yo me acuerdo que cuando yo hice el catecismo, tenía 9 años, Iglesia Católica, ya había una Dios habla hoy. Que me acuerdo que venía con dibujitos, que es muy lindo, hermoso los dibujitos. Ilustrada. Eran siluetas. Eran así, muy, un estilo así, muy minimalista. Una tapa amarilla, como Sí, con un sol, una tapa amarilla con un sol con 2 colores. Me encantaba esa versión. Yo me acuerdo de una Dios habla hoy que la tapa era roja y tenía como una foto, un prólogo, algo de Billy Graham. Puede ser. Bueno, la Dios habla hoy fue una edición muy aceptada, tanto por la Iglesia Evangélica como por la Católica. Sí, yo tenía eso. ¿Y qué pasó? En una de las ediciones de la Dios habla hoy, que era creo que de Sociedades Bíblicas Unidas, Sí, es. en las hojitas iniciales había
un reconocimiento de la Iglesia Católica, como que la reconocía como inspirada, o sea, como potable para la Iglesia Católica, y estaba firmada por un arzobispo, no me acuerdo qué estaba el nombre del arzobispo. Por eso, las iglesias evangélicas la dejaron de usar porque la Iglesia Católica la adoptó. Los católicos quemaron a los arzobispos. Esa la que tenía todo dibujito hecho como a mano alzada. Sí. Estaban buenísimos. Yo me pasaba mirando dibujitos. La de la pesca que se la red se estaba rompiendo. Sí. Saliendo de la red. Muy bueno los todo dibujos. dibujito, o sea, el P era esto. Bueno, a ver. Yo mi infancia fue eso. Y después cuando leí. Entonces, más o menos esto de la equivalencia dinámica nos queda claro. Sí. ¿Cuál es la característica? ¿Cuáles son los cuidados que tenemos que tener? ¿Cómo buscar el significado original del término? ¿Dónde buscarlo? Por eso yo les decía, ahora tenemos a nuestro alcance recursos en el celu. En el celu se pueden descargar Biblias interlineales. Hay un par de aplicaciones que tienen el griego, como está en la hojita, así con la traducción al español, tanto para el Nuevo Testamento como en hebreo para el Antiguo. O sea, si uno quiere, puede tener acceso a esa información y no hay excusa para decir, yo no sé griego, yo no sé hebreo. No, podemos. ¿Qué es lo que hace falta? Ganas y dedicarle un poquito más de tiempo, porque si queremos todo automático, ahí sí vamos a correr el riesgo de quedarnos con alguna versión adulterada, distorsionada, simplificada, y nos vamos a perder la riqueza y la aventura de la investigación propia. O sea, podemos nosotros encontrar eso, y en ese proceso el Espíritu Santo nos trae luz. Cosa que, ya me vuelvo al tema de la inteligencia artificial, si uno depende de la inteligencia artificial para eso, se pierde y no desarrolla, no ejercita el discernimiento y el razonamiento para que el Espíritu Santo nos revele lo que Él nos quiera revelar a nosotros como individuos. Porque estoy dependiendo de una aplicación o de la IA o de lo que sea, hasta comentarios, por más buenos que sean. No, si ya Fawcett Brown es un capo, ya está todo interpretado y comentado, ya está, leo eso y listo. No, te estás perdiendo la oportunidad de sumergirte en el texto original y encontrar cosas que no te la va a dar ni la IA ni ningún otro comentarista, salvo algunos que se dedicaron a eso, ¿no? Pero se te va a pasar el tiempo y no te vas a dar cuenta. Cuando te metes ahí, te sumergís en el trabajo ese, vas a ver el reloj y vas a decir, uy, ¿qué pasó? Porque es tan apasionante que encima te deriva por otros lados, te lleva a otro lugar. Mirá lo que significaba esto, o mirá cómo se entendió esto en determinada época de la historia, o cómo se usaba esta palabra, cómo la usamos hoy, que nada que ver con lo que se usaba, y ahí vamos a descubrir todo un mundo nuevo que solamente se puede lograr cuando se le dedica tiempo y se le ponen ganas. Esto no es cuestión de tiempo y de ganas. Si nosotros somos llamados a ministrar la palabra de Dios, sea en la enseñanza, en la predicación, en el evangelismo, en la visitación, en la consejería, en lo que sea, es una obligación para nosotros. No podemos payar, no podemos hablar por boca de ganso. Estoy usando términos muy vulgares, ¿no? Hagan trabajo de hermenéutica del triqui. No podemos vender fruta, verdura. Sale, insiste el triqui. Pero se entiende la idea. No, tenemos que ser serios. No podemos. Hay palabras o hay enseñanzas o hay prédicas
que llevan a tomar decisiones de las que puede depender la eternidad de una persona. No podemos jugar con eso. No podemos jugar con eso. Entonces tenemos que asegurarnos que lo que decimos tiene fundamento en la palabra de Dios y que es algo serio, ¿no? Terminamos. Nos quedan las preguntas de repaso de hermenéutica especial. Si terminamos el trabajo de repaso, podemos avanzar. A mí me gustaría que vayamos a hacer un par de ejercicios prácticos de hermenéutica sobre pasajes complicados, sobre versículos conflictivos. No por el hecho de tener la razón con nuestra interpretación, sino para ver por qué son complicados. Justamente en la clase anterior, les tiro esto como un ejemplo para que si quieren lo vayan usando como para la semana. Veíamos la regeneración, ¿no? La regeneración, la renovación en el espíritu. ¿Dónde estaba eso? Tito 3 y Primera de Pedro, pero Tito 3. Creo que Tito 3:15. No, 5. ¿La semana pasada? No, hace una hora atrás. Ah, en la clase del grupo anterior. Sí, de identidad espiritual. 5. Bueno, 4 y 5. Pero, sí, versículo 4 y 5. Sí, dicen. De Pedro 1:23. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, y acá es donde viene la parte conflictiva. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Cuáles son los términos que hasta el día de hoy se vienen debatiendo en ciertos sectores? Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por el lavamiento de la regeneración. La doctrina de la regeneración es interesante porque nos explica el milagro de la salvación en nuestra vida. ¿En qué momento somos salvos? ¿Cuándo se produce el lavamiento? ¿Antes o después de la regeneración? Y ahí se agarraban de los pelos los teólogos, los calvinistas por un lado, los arminianos por el otro. ¿Cuándo somos salvos? Cuando primero Dios nos salva porque nos regenera, o primero nos salva y después nos regenera. Veo humo saliendo de alguna vez. El lavamiento. Dice lavamiento. Claro. Y dice por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el espíritu. ¿Cuándo nos lava? La sangre de Cristo. ¿Antes o después de la regeneración? ¿Qué dice el calvinismo? El calvinismo dice que primero actúa la regeneración. Si no hay regeneración, no hay salvación. Tiene que operar primero la regeneración para que pueda haber luz para entender la salvación. ¿Qué dice el arminianismo? Que, no me voy a adelantar porque si no me adelanto yo. Que primero tiene que haber salvación para que el Espíritu Santo me regenere como una nueva criatura. Las dos posturas no son heréticas. ¿Cómo se interpreta esto? Ahí tengo que usar los principios de hermenéutica general. La Biblia se interpreta a sí misma. Texto se interpreta por el contexto.
pasajes incidentales son interpretados por pasajes doctrinales. Entonces tengo que justamente tener la información y el contexto de todo lo que la Biblia dice sobre este tema. Y aún así todo, los debates siguen. ¿Tienen tarea para la semana que viene con esto? ¿Qué postura, de qué lado se ponen? ¿Del calvinismo o del arminianismo? ¿Tito 3 cuánto era? ¿Hincha de quién era Calvino? 5, 3, 4 y 5. Bueno, con este tipo de pasajes nos vamos a encontrar constantemente cuando leemos la Biblia. Está bien, estamos por ahí entrando en un terreno un poco más teológico, más profundo. No es que es indispensable tener claro esto para nuestra salvación. Lo importante que es que prediquemos el Evangelio, que entendamos que tenemos que predicar el Evangelio. Que reconozcamos al Señor como nuestro Salvador y Señor. Claro. Y no dejar de predicar el Evangelio, porque el hipercalvinismo da libertad y que cada uno haga lo que quiera, porque en algún momento Dios lo va a regenerar. Si fue predestinado para la salvación, en algún momento se va a convertir. Pero para que haya conversión, ¿por dónde viene la fe? ¿Qué? Tiene que haber predicación, proclamación de alguna manera. El mensaje tiene que ser enviado para que el Espíritu Santo utilice ese mensaje que se envió para hacer una obra de regeneración, de lavamiento, de salvación. ¿Cuándo? Antes, después, durante, simultáneo. Yo soy más de la idea del simultáneo. Toda la vida. Pero bueno, seguimos la semana que viene. ¿Qué decía Santiago? No, iba a leer Efesios 1:13, que ahí junta un poquito todo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo oído, ¿no? Habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bien. Por eso tenemos en el resto de la palabra de Dios pasajes que nos van a ayudar a entender esta doctrina. Más que una discusión casi no comienza en ningún lado. Porque voy a decir, ¿qué es primero? ¿La obra del Espíritu o la fe? Pero para tener fe hay que ver la palabra. Pues si Dios nos llamó como estábamos muertos en delito y pecado, ¿quién creyó primero? ¿Quién hizo la obra? ¿Dios que nos levantó para creer o creímos para que Dios nos levante? Bueno, ese es un tema, ¿eh? Pero a unos que dicen creer, en realidad no nacieron nunca nuevo. Entonces todo un tema. Claro. Todo un debate. Bueno, por eso ese era el planteo. Bienvenido a la clase. Yo estoy planteando el debate que se genera. Claro. Ese debate que se genera, que han discutido siempre. Claro. Pero es un problema de la humanidad, es como el huevo y la gallina. Pero también dice que le amamos porque Él nos amó primero. Claro. Entonces, estamos más cerca del calvinismo que del arminianismo. Porque siempre es iniciativa de Dios. Acuérdense que nosotros, ¿cómo estábamos antes de conocer al Señor? ¿Cuál era nuestro estado espiritual? Estábamos muertos. Sí o sí, algo externo tuvo que operar primero para darnos vida. ¿No? ¿Seguimos la semana que viene? Si usted lo dice. ¿Nos guía, Seba? Amado Padre, gracias te damos nuevamente por este tiempo, por poder compartir de tu palabra, aprender. Señor, también poner en discusión y poder debatir y buscar también tu guía para que juntos podamos en unidad encontrar el propósito tuyo para cada uno de nosotros a través de tu palabra, Señor. Gracias por la disposición de este lugar, de Triqui con su tiempo y de cada uno de mis hermanos que también apartan de su tiempo para aprender. Padre, bendícenos en el regreso a nuestros hogares, cuídanos y que todo esté bien, Señor. En
en tu divina voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.